Continuamos entonces, si os parece, con nuestro programa. Tengo que comunicar una noticia buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. Bueno, nuestro próximo ponente está de baja. Raúl Santiago Campión, como tantas otras personas, está de baja y por ello no va a intervenir de forma síncrona. Pero la buena noticia, vamos a poder disfrutar igualmente de su amplísima experiencia que nos ha dejado plasmada en su intervención con un vídeo. Realmente es como si estuviera aquí, porque además vamos a utilizar un Padlet. Bea, ¿estás por ahí? Bea ha elaborado un Padlet para que podáis plasmar las preguntas en el Padlet y así él, cuando vuelva a estar de alta, pueda contestaros a estas preguntas. Yo no sé si Sí, Bea... lo voy a compartir en el chat y en este Padlet. Vale. Además, bueno, lo pensamos para precisamente las preguntas para Raúl Santiago, pero bueno, vamos a aprovechar. Entonces, lo que hemos incluido es también el enlace al mapa que hemos creado para ver dónde estamos cada uno. También hemos incluido el cuestionario, ¿vale? Para que lo tengáis ahí ya también. Y bueno, también, ¿por qué no aprovechar este muro para compartir, si queréis, recursos, ideas, enlaces relacionados con el tema del seminario? ¿De acuerdo? Entonces, tenéis también otro de los pins para que podáis poner las preguntas para Raúl. Y si alguien puede querer poner algún comentario de las otras ponencias, pues bueno, bienvenidos. Perfecto. Vamos a recopilar ahí todo de una forma más gráfica, ¿no? O sea, una forma más unida, visual, ¿no? y unido, para que lo tengáis ese enlace siempre que queráis, ¿no? Perfecto. ¿Tienes ahí el enlace? Sí, ya lo he puesto, lo vuelvo a poner. Estupendo. Ahí tenéis este enlace al Padlet y voy a presentar a Raúl Santiago Campión. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra. Él actualmente es profesor titular del área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Rioja. Es director del máster Metodologías y Tecnologías Emergentes aplicadas a la Educación, un título propio de esta universidad. Ha sido director del área de recursos multimedia y posgrados de la Fundación General de la Universidad de La Rioja, también director de desarrollo de la misma universidad, director del Centro también Superior de Idiomas de la Universidad Pública de Navarra, y ha participado como consultor y asesor técnico en desarrollo de diferentes proyectos educativos basados en nuevas tecnologías. Es autor, coautor de múltiples publicaciones y además coordina el grupo de investigación a nivel mundial, que a lo mejor por eso le conocéis, sobre el modelo Flip Learning. Y el año pasado, hace dos ya, en 2018, fue galardonado con the International Flip Learning Award for the Academy of Active Learning Arts and Sciences. Colabora con diversas instituciones educativas: Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Europa, etcétera, en el asesoramiento para la implantación de programas de transformación metodológica y didáctica. Bueno, pues esto es Raúl. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el vídeo de su presentación. Sin medios técnicos, perfecto. Muy bien. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona en la que estéis viendo este vídeo. Mi nombre es Raúl Santiago Campión y para mí es un enorme placer poder participar, aunque no sea de una forma sincrónica directa, en este seminario web de investigación permanente sobre tecnologías de información y la comunicación, específicamente en lo que hemos denominado la transición de enseñanza presencial a online en lenguas extranjeras. Bien, mi propuesta lleva por título Aprendizaje, Evaluación y Tecnologías Digitales de lo presencial a lo remoto. Y me ha parecido, bueno, un poco jocoso, interesante hacer una analogía entre esta transición en términos académicos a la que podemos estar también percibiendo en términos culinarios o gastronómicos. Por eso le he llamado cueces o enriqueces. Porque de alguna manera lo que observamos es que muchos docentes se están limitando a una simple cocción de lo que hacían en sus clases presenciales y están olvidando de alguna forma
que las tecnologías, los recursos TIC, los recursos de aprendizaje remoto, pueden ser excelentes oportunidades para enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. De ahí esta metáfora, ¿no?, de lo culinario con lo académico. Antes de nada, muchas gracias al comité organizador, a la comisión que me ha invitado a participar en este seminario. Para mí es un placer y, como decía antes, pues lamento no poder estar por motivos ajenos a mi voluntad presente de una forma presencial presencial sincrónica en este seminario. Bien, he desarrollado mi intervención de acuerdo con 4 parámetros o 4 escenarios en los que podríamos estar visualizando esta metáfora, ¿no?, de lo culinario. Por un lado, los ingredientes. En segundo lugar, estaríamos hablando de las recetas. En tercer lugar, precisamente el punto crítico, ¿no?, de esta sesión, que sería que no es lo mismo cocer que enriquecer, para después, bueno, pensar ya en qué tipos de menús, de platos podemos estar preparando, siempre teniendo presente, y sería el punto 5, la importancia de una dieta equilibrada, ¿no?, para favorecer la buena digestión. Porque quizá otra de las cosas que pueden ocurrir y que observamos ahora es que hay demasiada amplitud de condimentos que al final igual los producen un empacho más que una buena digestión. Y por último, una reflexión que tiene que ver precisamente con la importancia de cocinar y de compartir en compañía, y también de almorzar en compañía, ¿por qué no? Que tiene que ver precisamente con los nuevos roles de los que tanto se habla del profesor y del estudiante, especialmente en el ámbito del aprendizaje, la enseñanza del aprendizaje de lenguas y de lenguas extranjeras en particular. Así que este sería un poco el planteamiento que me gustaría desarrollar a lo largo de los siguientes minutos. Como se suele decir que la cabra tira al monte, y mi monte suele ser el Flip Learning, el Flip Classroom, que está absolutamente relacionado con todo lo que vamos a mencionar a continuación. Bueno, me gustaría comenzar mostrando unos datos que hemos sacado de Google sobre el impacto que está teniendo en términos de búsquedas en Internet los términos Flip Classroom, Flip Learning, aprendizaje inverso, aprendizaje al revés, por todo el mundo, ¿no?, como estamos viendo en estas imágenes y en estos gráficos que aparecen en pantalla, ¿no? Esto es desde el mes de junio aproximadamente, y precisamente lo que nos vienen a decir es que hay una gran preocupación, ¿no?, por parte de muchos docentes en relación a buscar fórmulas alternativas, ¿no?, sobre todo cuando a mediados de marzo se nos cayó el mundo encima y tuvimos que empezar a repensar lo que hacíamos en clase presencial con nuestros estudiantes en unos entornos que muchas veces tampoco dominábamos. Bueno, pues aquí queda reflejado esa inquietud que se ha manifestado y que se ha evidenciado en términos de búsqueda a través de las redes sociales y específicamente del buscador Google. Otros artículos que pueden ser interesantes y que podéis escanear, ahí tenéis los códigos QR para hacerlo, son estos dos. El de la izquierda precisamente es un resumen de todas esas búsquedas y de esas alternativas que los profesores están ahora mismo indagando para suplir las clases presenciales, y un artículo muy interesante que publicamos también allá por el mes de abril, mayo, también para definir que lo que estamos haciendo no es exactamente formación online, sino que en la mayoría de los casos se le podría llamar enseñanza remota de emergencia, o si queremos aprendizaje remoto de emergencia, y que realmente es algo diferente de la formación online. Al confundirlo, quizás también estamos confundiendo muchos de los principios de las manifestaciones y de los diseños instruccionales que deberíamos tener presente. Bueno, pues sirva esto un poco como introducción, ¿no?, para constatar algo que es evidente, que es la importancia que le estamos dando los profesores en general, los millones de profesores de todo el mundo, a este cambio, a esta configuración. Lo que nos tendríamos que plantear seguramente es si todo esto que estamos aprendiendo ahora va a caer en saco roto, o que quizá cuando lleguemos a una nueva normalidad esto no va a suponer una vuelta al pasado, ¿no?, a desarrollar las mismas prácticas, cuando seguramente hemos encontrado que hay muchas prácticas pedagógicas que pueden ser mediadas por las tecnologías y que seguramente pueden en algunos casos ser mejor, y que incluso o complementar y mejorar
a las presenciales. Y vamos ya con los 6 escenarios, ¿no?, que he planificado y que he anunciado al principio. Y el primero, que tiene que ver con los ingredientes, bueno, pues yo me refiero fundamentalmente a las competencias digitales docentes. Si hay algo que hemos tenido que tener claro cuando estamos pensando en esta transición de los entornos presenciales a los entornos remotos de aprendizaje, es si los profesores estamos suficientemente bien formados para llevarlos a cabo. Para eso vamos a tomar como referencia un modelo, que es una forma de representar una realidad, un constructo teórico, como es este de la competencia digital, y en el caso concreto que vamos a utilizar es el del INTEF, que se llevó a la práctica, o que se manifestó a través de una resolución del 2 de julio de 2020 y que tenéis presente y que tenéis ahí en el enlace que aparece abajo de la página. Bueno, pues este es uno de los modelos explicativos. Podríamos hablar de otros, como el DigiComp, pero al final todos vienen a caer o a centrarse en los mismos aspectos, ¿no? En este caso concreto estamos hablando de 21 competencias digitales, que serán esos 21 ingredientes que nos tienen que permitir, bueno, realizar este tránsito de lo presencial a lo remoto, ¿no? Como vemos ahí, esas 21 competencias digitales están subdivididas a la vez en 5 áreas de la competencia digital, siendo las 3 de la izquierda, la azul, la verde y la amarilla, áreas que tienen que ver precisamente con el conocimiento, con la habilidad, con la competencia que los docentes deben tener a la hora de utilizar la tecnología, por ejemplo, para favorecer estos tránsitos. Y la cuarta y la quinta área, que tienen que ver con aspectos transversales, ¿no? Diríamos que las primeras tienen que ver con el para qué, y quizás la cuarta y la quinta tienen que ver con el cómo, ¿no? O sea, cómo utilizamos la tecnología, si la utilizamos de una forma adecuada, si estamos cumpliendo con las legislaciones de los distintos países, de los distintos estados, si verdaderamente estamos protegiendo las identidades digitales de nuestros estudiantes, especialmente si son menores de edad, etcétera, etcétera. Bueno, pues este sería un poco el mapa de estos ingredientes de las competencias digitales que nos tienen que servir para profundizar en qué cosas podríamos y tendríamos que hacer, en qué cosas somos buenos y malos, o somos buenos y quizás no tan buenos, y específicamente en el ámbito de los idiomas. Para eso vamos a poner de manifiesto un estudio que llevamos ya varios años realizando, diversos investigadores, tanto de España como de Latinoamérica, de Italia y de otros países de Europa, que hemos denominado ACDC, ¿no? como el grupo de heavy metal, que significaría análisis de competencias digitales comunes. Tenemos varias versiones de este cuestionario, pero la más utilizada ahora mismo sería una versión nominal que tenemos disponible tanto en castellano como en español del Perú, de Ecuador y de Argentina. De hecho, hemos ya realizado diversos estudios y diversos análisis en esos países. Estos serían los resultados que tenemos obtenidos hasta la fecha, de 8.086 estudiantes. Como digo, hay otros cuestionarios también en las lenguas oficiales del Estado español, como en euskera, gallega o catalán, y también una versión en inglés, pero en total serían estos 8.086. Destacaríamos que sería España el país donde más se ha realizado, pero también Argentina y otras versiones del ACDC en lenguas cooficiales del Estado español. Bueno, esto sería una primera vista. El análisis de competencias digitales, de acuerdo con el marco del INTEF, con este modelo del INTEF, se lleva a cabo de acuerdo con 6 niveles, exactamente los mismos que en España tenemos presentes a la hora de determinar cuál es el nivel lingüístico de una persona, que sería desde la 1, una persona que se está iniciando en el idioma, o en este caso en la competencia digital, hasta un C2, que sería ya un proficiency, una persona que tiene un alto dominio, altísimo dominio de esa segunda o de esa lengua extranjera. Bueno, lo que podemos observar ahora mismo es en este gráfico de barras cómo el nivel medio de los docentes evaluados, analizados, pues está alrededor del B1, es decir, que es un nivel intermedio bajo el que los profesores, los docentes que han realizado este estudio manifiestan. Siendo algunas de las áreas, como la que vemos aquí
de creación de contenido específicamente más bajas, con unos niveles que estarían rozando precisamente el A2 y el B1. Bueno, pues esto nos sirve para decir que los ingredientes con los que contamos para realizar esa transición de lo remoto a lo presencial, o de lo presencial a lo remoto, o de escenarios híbridos, pues la verdad es que deja un poquito que desear, por lo que estamos observando en estos datos. Esta sería otra forma de verlo, el porcentaje de docentes por nivel competencial en cada una de las áreas, siendo la mayor parte de los docentes, como veíamos en el otro gráfico, pues situados en un B1. Es decir, esto lo representa no en cada área, sino en conjunto a través de esta curva. Hay un dato interesante que creo que es también bueno ponerlo encima de la mesa. En la columna, en los gráficos de la izquierda, observamos resultados de cientos de miles de profesores que hemos evaluado antes de marzo del año 2020 y que reflejan los datos que hemos comentado anteriormente. Y en la columna de la derecha, en las columnas de la derecha, estamos observando un incremento notabilísimo que se ha producido en los estudios que hemos realizado desde abril, mayo, junio del 2020, es decir, desde el post-COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los profesores lógicamente se han puesto las pilas y han mejorado claramente sus competencias digitales en porcentajes y en puntuaciones bastante considerables, ¿no? Pues estamos viendo ahí, por ejemplo, en el área de información, como pasamos de un 2,82 sobre un valor máximo de 6 a un 3,7, ¿no? Estamos ya a un nivel B2 muy alto, y las áreas quizás menos favorecidas, como hemos visto antes, que serán la creación de contenido, un 2,01 frente a un 2,6, con un incremento de 0,59. Es decir, una de las conclusiones claras es que si algo bueno ha traído, que no ha sido nada, esta pandemia global que estamos sufriendo actualmente, es que los profesores, bueno, me imagino que esto es trasladable prácticamente a todos los sectores sociales, ciudadanos que componen la sociedad en su conjunto, hemos mejorado nuestras competencias digitales. Por lo tanto, habría que plantearse dos cosas ahora, ¿no? Estos ingredientes nos permitirían a los docentes de idiomas desarrollar ahora unos programas de transición de lo presencial a lo remoto de una forma eficiente. ¿Es suficiente esta mejora? Y realmente una segunda pregunta que me parece que es todavía más interesante es si se han producido un cierto movimiento de transformación y no de sustitución, porque podríamos efectivamente pensar que sí que somos competentemente mejores en términos de competencia digital, pero que quizás esa mejora de la competencia digital no se ha trasladado a un cambio profundo en las convicciones metodológicas que los docentes creo que a estas alturas del siglo tendríamos que tener. Bueno, es unas preguntas que quizá podremos ir haciéndonos a lo largo de esta presentación. En estas siguientes pantallas vamos a realizar un rapidísimo barrido por cada una de las 5 áreas de la competencia digital y pensar en términos de transferencia a aprendizaje remoto, ¿no? Desde la presencialidad, ¿no? Señalaré con una estrella roja, como estamos viendo ahora, cuáles son de las áreas que quizás están más flojas de acuerdo con los estudios que estamos llevando a cabo. En primer lugar, estamos observando la de información y alfabetización informacional, que tiene a su vez esas 3 subcompetencias: el almacenamiento, recuperación e información de datos y contenidos digitales, la navegación y la evaluación e información de datos y contenidos. Bueno, pues estas serían, como hemos dicho antes, una de las áreas mejor consideradas por parte de la percepción que tenemos los profesores, pero que quizá tendríamos que todavía mejorar en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el cómo organizamos, seleccionamos y clasificamos la información de Internet. Si hay algo que los profesores de idiomas tenemos delante, es una ingentísima cantidad de recursos que, como sabemos todos, se llaman OER, o REA en español, Open Educational Resources, o recursos educativos abiertos, en los que tendríamos que profundizar, no solo nosotros como docentes, sino nuestros estudiantes, para configurar, por ejemplo, sus propios programas de enseñanza personalizada, ¿no? Lo que se llaman los PLEs, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más avanza uno en el aprendizaje de un idioma, más sabe qué tiene que aprender. Es decir, el problema de un alumno de un nivel A1 o un nivel A2
no es que no sepa inglés, alemán o castellano o italiano, sino que no sabe qué es lo que tiene que saber, no sabe qué es lo que tiene que aprender, y ahí la figura del profesor es esencial para determinar cómo tiene que ir avanzando en sus competencias lingüísticas, en sus competencias comunicativas, en la mejora de los aspectos de destrezas formales de una lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme vamos avanzando, ya seguramente esa persona va a querer cumplir unos objetivos de idiomas mucho más específicos, y ahí tendríamos que la búsqueda de este tipo de herramientas para determinar los PLE, como decía, los Personal Learning Environments, serían muy interesantes y muy necesarias. Es decir, que aquí apuntaría todo el tema de recursos educativos abiertos como herramientas para configurar escenarios personalizados para cada estudiante. En el caso de la comunicación y colaboración, bueno, pues creo que es quizá una de las asignaturas pendientes que hemos observado ahora en términos de pandemia, ¿no? El aprendizaje remoto tiene que de alguna manera hacer que los docentes estemos presentes, ¿no? Que tengamos presencia, sea cual sea el entorno de aprendizaje en el que vayamos a trabajar, ¿no? Por eso habría que investigar cuáles son, en términos de comunicación y colaboración, esas manifestaciones de la presencia del docente. Hay multitud de detalles que podríamos tener en cuenta para que los estudiantes, sobre todo los que tienen menos capacidades lingüísticas, incluso tecnológicas, pues noten esa presencialidad y estén arropados y sepan que estamos ahí para ayudarles en lo que necesiten. Creo que quizá ha sido una de las cuestiones más demandadas en esta primera ola de la pandemia, y que esto lo podríamos llevar también a la falta de comunicación con las familias, en el caso de que bueno, pues el papel de la familia por la edad de los estudiantes sea un aspecto relevante. Vamos con la tercera de las áreas de la competencia digital, que para mí quizás es la más importante, porque si hay algo que nos hemos tenido que plantear es que el profesor ha tenido que crear contenidos, ha tenido que reelaborar, integrar, desarrollar, tener presente diversos aspectos, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, habría mucho que hablar de realmente cuáles son las demandas, cuáles son los recursos, cuáles son los entornos, los ecosistemas más demandados. Lógicamente habría una de las estrellas que hemos visto, ha sido el tema del vídeo, tanto el vídeo sincrónico como asincrónico, aunque luego podremos debatir un poco también sobre vídeo sincrónico y asincrónico. Pero habría otra serie de aspectos que yo creo que son bastante desconocidos por los profesores, específicamente por los profesores de idiomas, y que pueden ser claramente potenciados con el uso de herramientas pues muy sencillas, gratuitas, y que podemos utilizar tanto los docentes como creadores de contenido y los estudiantes como consumidores de ese contenido. Pero ¿por qué no también plantear que muchos de esos recursos los pueden utilizar los propios estudiantes para crear su propio contenido y de esta forma, bueno, pues desarrollar unas evidencias en términos de evaluación de lo que están haciendo, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente al tema de recursos educativos abiertos, que ya hemos mencionado previamente, y luego a dos aspectos fundamentales. El tema de los podcasts, creo que hay mucho por hacer en la enseñanza de idiomas relacionado con el uso de podcast, y el uso de portfolios o portafolios digitales. Creo que una de las herramientas más interesantes que pueden utilizar los estudiantes en la época actual es precisamente tanto un portafolio individual como un portafolio grupal. ¿Para qué? Bueno, pues para ir almacenando las evidencias de aprendizaje. ¿Por qué no utilizar el portafolio como una forma de ir configurando nuestro Personal Learning Environment a través de los recursos educativos abiertos? Y también, en el caso de los portafolios grupales, unirlo con el uso de una rúbrica que nos permite evaluar no solo el rendimiento directo de los estudiantes en términos de aprendizaje, sino ese progreso, esa evaluación continua que podríamos desarrollar a lo largo de un cuatrimestre o de un curso académico completo. Habría otras herramientas como el uso de los códigos QR o el uso de la realidad virtual y aumentada, que desde luego van a suponer un antes y un después en el aprendizaje general y en el aprendizaje de idiomas y de lenguas extranjeras en particular.
Bien, como decíamos antes, habría dos áreas que serían transversales a las tres que acabamos de estudiar y que serían estas, ¿no? Por un lado, la programación programación, reconfiguración de muchas aplicaciones para adaptarlas a nuestra propia necesidad y luego el uso, aspectos legales y éticos relacionados con el uso de las tecnologías. Y al final, una de las cuestiones más relevantes, tanto en el uso de la tecnología en un entorno presencial como en un entorno remoto, que es la solución de problemas, ¿no? De todo tipo. Problemas técnicos, problemas legales, problemas de uso, licencias, Creative Commons, Safe Creative, cualquier elemento que implique el uso de la tecnología y más concretamente el buen uso de la tecnología. Bueno, esta de alguna forma vendría a ser la primera de los escenarios que me ha parecido interesante reflejar, ¿no? Los ingredientes necesarios para poder desarrollar estos menús saludables que nos lleven a un tránsito lo más adecuado posible de lo presencial a lo remoto o, como veremos, a entornos híbridos. Bien, otra de las cuestiones que nos tendríamos que plantear una vez que hemos visto los ingredientes es si las recetas que estamos haciendo realmente están basadas en los mejores ingredientes, ¿no? Que hemos visto que son las competencias, pero también si las recetas son frescas, sanas, saludables. Y para eso creo que es importante encontrarnos con los grandes chefs, ¿no? De la actualidad, ¿no? Uno de ellos es el Dr. John Hattie, que a lo que se dedica fundamentalmente es a estudiar cuáles son los efectos o los impactos de las intervenciones educativas en términos de enseñanza-aprendizaje. Él trabaja mucho en los aspectos cognitivos, pero también los aspectos actitudinales y motivacionales y, por supuesto, también los de tipo social, ¿no? En su web The Visible Learning, que puedes buscar en internet, él tiene un ranking actualizado, no basado en su intuición, sino en metaanálisis y metasíntesis de gran cantidad de estudios que reflejan qué es lo que hace que nuestros estudiantes aprendan, qué funciona mejor en la educación y, lógicamente, qué funciona mejor en el aprendizaje, en este caso de una lengua extranjera. Bueno, pues el Dr. John Hattie realiza este ranking de 252 elementos. No vamos a ver los 252 ni vamos a ver estos 8 que aparecen en pantalla, sino que a mí me ha parecido interesante reflejar algunos de ellos, ¿no? Que precisamente tienen como núcleo el lema de esta ponencia, ¿no? Que sería cueces o enriqueces en términos de evaluación y aprendizaje. Creo que uno esencial sería los conocimientos previos que tiene el docente sobre el aprendizaje del estudiante. Y aquí abordaríamos una cuestión clave, que es la cuestión de la evaluación inicial o diagnóstica unida a la evaluación formativa. Es decir, no podemos pensar en un tránsito normal de lo presencial a lo remoto o a escenarios híbridos si no desarrollamos diferentes formas de evaluación. Y hay una que es clave, como todos los profesores de idiomas sabemos, que sería la de los conocimientos previos. ¿Qué sabe el alumno? No en términos generales, sino específicamente de este idioma en esta área formal, o cuál es su capacidad para entender o para escuchar, o para expresarse de forma escrita, o para comunicarse en una situación informal. Es esencial que esto lo hagamos bien y, como vemos, los datos avalan, como hemos dicho antes, que el nivel de impacto medio sería 0,4 y esto indica ya un valor de 1,33. Otro sería el análisis de procesos cognitivos, también con un valor muy importante de 1,29. ¿Qué significa? Que los profesores estamos de alguna forma también obligados, entre comillas, a no pensar en una talla para todos igual, sino que los procesos cognitivos que subyacen en el aprendizaje de un idioma son diferentes. Y por tanto tendríamos que tener en cuenta estas diferencias personales a la hora de hacer nuestro diseño, ya que nuestro papel no va a ser tanto de explicar los contenidos lingüísticos, gramaticales, sintácticos o fonéticos de un idioma, sino que va a centrarse más en el diseño de instrucción para que cada uno lo pueda aprender. Tenemos mucho más tiempo precisamente para realizar estas tareas de diferenciación de procesos cognitivos de más alta o menos alta carga cognitiva, basándonos en taxonomías del aprendizaje o en otro tipo de cuestiones. Otro elemento esencial, también con un 99, es el tema del feedback. El tema del feedback. Si algo falta y si algo es necesario y obligatorio en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, es el feedback, la retroalimentación, y todavía mucho más cuando esta retroalimentación se desarrolla en un modelo, en un escenario de aprendizaje remoto.
Bueno, me ha parecido interesante ver estas tres. Creo que son tres cosas muy relevantes que impactan de lleno en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí el papel de la tecnología es absolutamente esencial, ¿no? Si hay algo que puede hacernos precisamente diferenciar o incluso personalizar cuando tenemos pocos estudiantes en un grupo este proceso, es el buen uso de la tecnología. Esta sería una forma de, bueno, recoger todos estos elementos. Es simplemente una propuesta, en este caso la de Bloom, que hemos titulado Un lenguaje para entender el aprendizaje, y donde vemos no solo el dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom, que aparece aquí en verde, sino también el perceptivo, el afectivo, el interpersonal y el psicomotor. ¿Con qué? Con la idea de producir un desarrollo que vaya de lo más superficial, de lo más simple, a lo más complejo, a lo más integrado, a lo más profundo, con el objetivo de que el alumno no solo aprenda un idioma, sino que aprenda a aprender ese idioma, y que sea capaz de autorregularlo, de autorregular ese proceso y de tomar decisiones con respecto a que, con la ayuda diestra, por supuesto, y certera de un tutor o de una tutora, para mejorar en aquellos aspectos que deban ser mejorados, de acuerdo con una cualificación, una certificación, o simplemente con lo que sería el aprendizaje de elementos culturales o interculturales de una lengua. Otra forma de verlo puede ser a través de estos 5 principios de la instrucción. Bueno, pues primero centrar en un problema, activar lo que saben sobre ese tema, demostrar a través de ejemplos cómo lo pueden aprender, aplicarlo y, por supuesto, luego integrarlo. Bueno, pues esta sería otra forma de desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje, que tendríamos la posibilidad, como digo, mediante el uso de la tecnología, de llevarlo a cabo a través de escenarios no necesariamente presenciales. Vamos con el tercer escenario. No es lo mismo cocer que enriquecer, ¿no? Esto lo que nos viene a decir es que hay que buscar el punto justo de cocinado. Y yo creo que quizá otra de las conclusiones de la pandemia, en términos de qué han hecho los profesores con sus competencias digitales, es que a algunos se les ha quedado un poco crudo y a otros quizás se les ha quedado un poquito tostado, se les ha llegado a quemar, ¿no?, el menú. Y yo creo que una de las formas de entender cómo tiene que ser eso sería a través del modelo de Puentedura, que seguro que la mayor parte de ustedes conocen, ¿no? Rubén Puentedura dice que el uso de la tecnología, precisamente para lograr un objetivo de mejora académica, de mejora de aprendizaje, en nuestro caso concreto estamos hablando de la transición de lo presencial a lo remoto, o el avance hacia escenarios híbridos, podría ir desde la sustitución, que yo entiendo que sería una de las formas donde los profesores se han sentido más cómodos, ¿no? Esto es lo que yo hacía en clase en términos de aprendizaje, es decir, explicar una lección, y esto es lo que yo hago ahora en escenarios remotos, que sería un vídeo sincrónico, haciendo exactamente lo mismo que yo hacía en clase previamente. Habría un segundo nivel, que sería de la mejora, es decir, ¿qué me permite ahora la tecnología hacer antes que en clase presencial no podía o hacía con más dificultad? En tercer lugar estaría la modificación a través del rediseño de tareas. Una de las cosas que me van a permitir esta reflexión personal que yo he podido aprender ha sido el uso de grupos reducidos de trabajo en aplicaciones como Zoom, que me permite además trabajar con portfolios digitales en tiempo real. Es decir, imaginemos una clase sincrónica donde hay 50 alumnos, desarrollamos 10 grupos de 5 estudiantes, están trabajando en aulas independientes, en aulas virtuales independientes, pero sincrónicamente, aunque estén ellos separados físicamente, y cada uno está trabajando en un portafolio digital, lo he comentado antes. Bueno, pues yo en pantalla, sobre todo si tenemos una pantalla un poquito más grande, puedo estar viendo cómo están trabajando, cómo están desarrollando la tarea que yo les he dado para hacer durante 15-20 minutos, y en tiempo real puedo estar dándoles un feedback, una interacción para, bueno,
darles un mensaje positivo o indicarles que tienen que mejorar algún aspecto, ¿no? Para luego todos volver a un grupo, a una clase única y de esa forma, bueno, poner en colaboración y en comunicación lo que hemos hecho. Bueno, pues es una de las cosas que quizá la presencialidad no me permitía hacer, ¿no? Me tenía que ir mover por las clases, pero esta visión de conjunto de todo el trabajo, sobre todo cuando es un trabajo interesante y los alumnos están motivados, puede ser realmente interesante. Y habría un último nivel, ¿no? Que sería el de la redefinición. Cómo el uso de la tecnología, y eso tiene que ver mucho con los escenarios de creatividad y de creación, es decir, me permite hacer cosas que yo ni siquiera antes podía imaginar. Cuando hay un profesor inquieto, cuando hay estudiantes inquietos, vemos cómo el uso de estas herramientas, de una forma un poquito divergente, si queremos, nos permite explorar estos escenarios que antes ni siquiera podíamos imaginar. Lógicamente esto va en relación con el nivel de competencia digital de los docentes, ¿no? Con los ingredientes que hemos dicho antes, ¿no? Para poder realizar estas recetas y que el punto de cocción sea el óptimo, bueno, pues tenemos que estar pensando precisamente en profesores que poco a poco vayan evolucionando en sus competencias digitales para llegar a los niveles más altos, ¿no? Lo que es esperable de un docente con un nivel A1 o A2 es que esté precisamente en ese modo de sustitución, que sería lo lógico. Pero también, y por qué no, esperar que vaya transfiriendo y que vaya mejorando hasta escenarios superiores. Esto lo podemos ver también en otro tipo de diapositivas, como este de la competencia digital, desde la competencia digital hasta la transformación, pasando un poquito por lo que sería la alfabetización, ¿no? Esos 3 niveles ABC que estarían de alguna forma bajo esa capa del modelo del INTEF que hemos visto anteriormente. Y esto sería una ejemplificación concreta en términos de la web, ¿no? Bueno, pues afortunadamente yo creo que ya no hay muchos profesores que estén en el entorno verde de la web 1.0, pero que quizás estamos todos todavía en el de la 2.0, ¿no? Sin pararnos a pensar que quizá pueda haber escenarios como el de la 3.0 y de la 4.0 que ya están ahí y que ofrecen una cantidad asombrosa de recursos, de herramientas y de aplicaciones que pueden hacer que nuestra modificación y nuestra transformación de ese modelo de aprendizaje sea realmente un hecho. Una de las formas de verlo, como decía antes, sería esa reconfiguración de los escenarios de evaluación para pensar mucho más en términos de evaluación del aprendizaje, no solo como aprendizaje y para el aprendizaje. Es decir, estaríamos hablando de diversas formas de concebir lo que es la valoración de las evidencias de aprendizaje de un estudiante, ¿no? Yo creo que esas definiciones, esas preposiciones como, para y del nos van a dar precisamente esas definiciones, ¿no? La capacidad de proporcionar aprendizajes independientes, la capacidad de tener en cuenta los datos para desarrollar escenarios diferentes, y la del, que sería la clásica, que sería la evaluación sumativa. Bueno, pues otra de las formas de entender esta transferencia, ¿no? Para poder enriquecer y no solo cocer, debemos emplear y debemos conceptualizar formas diferentes de evaluar. Esta es una tabla que creo que puede ser interesante precisamente para llevar esto más a la práctica, ¿no? a la realidad, que sería cómo analizar, en este caso, 6 herramientas diferentes, desde Microsoft Forms, Google Forms, Kahoot, Socrative Quizzes, Edpuzzle, etc., y determinar que en función de lo que queremos conseguir, variables hay muchísimas, ¿no? El tipo de preguntas, las ponderaciones, la calidad del feedback, los elementos multimedia, la versatilidad, si es un entorno Bring Your Own Device, etcétera, etcétera, podamos emplear una herramienta de otra, porque creo que quizás estamos echando sal también siempre a todos, sal y pimienta a todos los platos que estamos cocinando, ¿no? Y quizá a veces habrá que enseñar sal, pimienta, y otras veces eneldo o cúrcuma. Cualquier otra especia puede ser interesante. Esta tabla creo que es un ejemplo de cómo podemos conceptualizar toda esa gran cantidad de recursos TIC que nos deben llevar a la transformación. Y visto de una forma muchísimo más amplia, pues tendríamos aquí este organizador gráfico creado con Google, y ahí vamos ya varios años haciéndolo. Participan muchos profesores de idiomas precisamente
lo podéis escanear desde ese código QR y os encontraréis con 200 herramientas que hemos clasificado, bueno, en cantidad ingente de usos que podemos hacer, ¿no? Desde lo que serían elementos de evaluación, creación de contenido, portfolios digitales, aspectos, quizá la mayor parte de los elementos que hemos ido analizando hasta ese momento. Bueno, pues os invito a que lo estudiéis, a que no os empachéis con este tipo de buffet de alimentación, sino que seleccionemos cuáles son las mejores herramientas para nuestro caso concreto. Y vamos ya con el menú, ¿no? Hemos visto los ingredientes, hemos visto la importancia de las recetas, hemos visto la importancia de no pasarnos en el punto de cocción ni de sal, y ahora nos tocaría saber en qué momento estamos, dónde estamos, ¿no? Es muy importante saber qué tipo de menú queremos, para no hacer un menú para pequeños que sea para mayores y viceversa. Bueno, esta es una forma de ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? En términos de escenarios diferentes, ¿no? Desde lo que sería a marzo, febrero del año 2020, la creencia de solo un entorno offline, físico, tradicional, ¿no? Lógicamente esto es risa, ¿no? Porque en la UNED siempre hemos estado trabajando en entornos remotos y, por supuesto, durante los últimos 20-25 años en entornos remotos a través de Internet, ¿no? Bueno, pues como esos entornos presenciales realmente se han ido en algunos de los casos, sobre todo en situaciones de confinamiento, a una transformación a entornos completamente online, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que puede haber escenarios intermedios, ¿no? Esta mañana una profesora me preguntaba por correo electrónico si el modelo de aprendizaje inverso se podría aplicar, por ejemplo, en entornos de e-learning, ¿no? En entornos de formación online, y le he dicho que por supuesto que sí, porque es un modelo adaptable a cada momento. Lo que está detrás del Flip Learning, por poner un ejemplo, es una diferenciación entre actividades que tienen diversa carga cognitiva y que deben ser secuenciadas para producir en ese encuentro presencial o sincrónico el mayor nivel de aprendizaje gracias a la colaboración de los estudiantes entre ellos y de los estudiantes con el profesor. Bueno, pues esto sería una primera forma de ver y de determinar realmente cuál es nuestro escenario. Esta sería otra forma de verlo, que sería comparar lo que ocurre en los entornos presenciales y remotos. No me voy a detener mucho en esta diapositiva porque son cosas de sentido común, pero realmente se pueden realizar unos paralelismos y quizás también ir barriendo del suelo algunos de los mitos, ¿no? Por ejemplo, que el hecho de que los estudiantes estén en clase de modo sincrónico garantiza el aprendizaje, es decir, que los estudiantes estén en clase escuchando a un profesor que está explicando el tercer condicional en inglés, lo único que nos garantiza es que el profesor está explicando el tercer condicional en inglés en una clase con estudiantes, no que se esté produciendo una transferencia de conocimiento, ni menos un proceso de enseñanza-aprendizaje, por poner un ejemplo. ¿Esto lo podemos decir en entornos remotos? Por supuesto que sí, es decir, que garantiza que un estudiante que está detrás de una pantalla no esté con otra pantalla haciendo otra cosa mientras un profesor está estudiando o está explicando la voz pasiva en alemán. Pues lógicamente lo que tenemos que tener son en cuenta los aspectos que nos van a hacer tener una cierta seguridad de que ese proceso se está llevando a cabo. Y para eso quizá una de las cosas más importantes que podemos hacer es detenernos a ver en esta línea, por ejemplo, dónde estamos, ¿no? En la parte de la izquierda estaría la clase presencial expositivas en apoyo tecnológico. Yo creo que esto ahora mismo no es un hecho, no está ocurriendo. Y en el extremo opuesto estarían, por ejemplo, los MOOCs autogestionados, donde no hay ningún tipo de intervención humana, ¿no? Uno se conecta a un MOOC, Massive Online Open Course, y lo que hace es estudiar y aprender qué es un determinado tema. De idiomas hay muchísimos, o puede ser un podcast incluso, y ya está. Pero en esa línea de tiempo podemos encontrarnos con escenarios, bueno, pues cambiantes, ¿no? Por ejemplo, clases presenciales positivas con algo de apoyo tecnológico o incluso con mucho apoyo tecnológico en determinados procesos. Y ahí nos tendríamos que plantear realmente, como comentaba antes, modelos mixtos, modelos híbridos con Flip Learning o con Blended Learning, que también es muy diferente lo que es un Flip Learning con un Blended, ¿no? Hay una frase, casi un trabalenguas, que dice que todo lo flip es blended, pero no todo lo blended es flip. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo flip se divide realmente en dos momentos, en dos espacios, que será lo virtual y lo presencial, pero lo blended puede que no tenga ese componente de conexión precisamente entre lo que hace el estudiante en ese espacio
virtual, que normalmente es individual, es decir, trabajo individual, y en el espacio grupal, que normalmente es presencial o que es sincrónico. Por tanto, otra de las cuestiones que me gustaría poner encima de la mesa para lograr este tránsito lo más adecuado posible y represente en relación con esta dieta, ¿no?, que estamos sacando a la luz, es la necesidad de situarnos en un momento determinado. ¿Dónde estamos en términos de proceso? Nuestra institución, nuestra clase, ¿dónde la situamos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuál es la edad de nuestros estudiantes? ¿Qué conocimiento competencial tenemos nosotros? Y por tanto, ¿cómo podemos producir esta transferencia de conocimiento para lograr un proceso de aprendizaje? Visto de otra forma y sacando de nuevo a colación el tema del flip learning, espero que me disculpéis tanto flip, pero me parece que es interesante reflejarlo. Lo veríamos en este diagrama de la cebolla, ¿no?, donde en el centro están nuestros estudiantes. Los estudiantes están rodeados de tecnología, ingentes cantidades de redes sociales, de recursos abiertos, de materiales. A su vez, estas tecnologías requieren el diseño de estrategias de aprendizaje diferenciadas, estrategias didácticas diferenciadas, que a su vez pueden estar, o deben estar más bien, guiadas por metodologías didácticas de tipo activo, ¿no? Y aquí he puesto algunas, ¿no?, pero podríamos estar hablando de muchas, ¿no? Quizá al final de la exposición reseñaré algunas de ellas, ¿no? Y todas esas metodologías que a su vez desarrollan una serie de estrategias didácticas y una serie de recursos TIC para lograr ese aprendizaje pueden estar mediadas y mejoradas, por ejemplo, con modelos como el Flip Learning o el Blended Learning, porque no son metodologías per se, sino que son modelos que precisamente lo que dan al profesor es tiempo en clase, presencial, físico o sincrónico, para desarrollar el máximo potencial en cada estudiante y en cada grupo de estudiantes. Bueno, otra diapositiva que voy a pasar un poquito por encima, que tendría que ver precisamente con este ecosistema de elementos diferenciadores que se han mostrado como los más eficientes a la hora de un diseño instruccional. Y nos tendría que dar igual si ese diseño instruccional es presencial o es remoto. Bueno, y vamos ya con uno de los últimos escenarios, ¿no? Una dieta equilibrada para una buena digestión. Esta sería una propuesta, ¿no? Una propuesta de dieta equilibrada que yo creo puede ser aplicable a cualquier edad, a cualquier materia, por supuesto al aprendizaje de idiomas, y que de alguna forma también puede dar respuesta a situaciones en las que los docentes tenemos parte de la clase presencialmente, dentro de esta supuesta normalidad, que no lo es tal. Hemos pasado de la normalidad normal a la normalidad anormal, porque desde luego cualquier profesor que esté ahora mismo en clase y tenga que mantener, lógicamente, y así debe ser, la distancia sanitaria de seguridad, pues no podemos decir que eso sea normal, ¿no? Sobre todo si nosotros desarrollamos metodologías que implican mucha colaboración y mucha intercomunicación e interacción entre los distintos agentes, ¿no?, el profesor y los estudiantes. Eso es absolutamente impensable ahora, y es así como tiene que ser, pero podemos pensar en escenarios en los donde tanto estudiantes que estén presencialmente en esta anormalidad como estudiantes que estén en su casa porque estén confinados, ¿eh? Bueno, pues la primera condición sería si los estudiantes tienen los recursos, porque otra de las cosas que ha fallado es que por mucho que voluntad que tengan los centros, las instituciones o las consejerías de que esto sea posible, si no hay recursos o si esos recursos están limitados por determinadas cuestiones, como ocurrió en abril, donde pocos dispositivos no eran suficientes para tanto el teletrabajo de los padres y las madres como el estudio de hermanos o hermanas, bueno, pues eso sería un elemento fundamental, la condición previa. La condición previa, de alguna forma, también está sujeta al modelo que vayamos a implementar, porque si siempre estamos pensando en términos de sincronía, pues estamos limitando mucho la utilización de recursos. Bien, hablaremos en primer lugar de la creación de un contenido. Yo aquí he puesto un vídeo. Otro de los hitos es pensar que la clase de 50 minutos tiene que ser la misma clase de 50 minutos presencial en términos de sincronía a través de un vídeo, cuando
bueno, toda la investigación nos dice que el contenido académico se puede resumir en mucho menos tiempo. Porque en una clase, como todos los profesores sabemos, ocurren muchas más cosas que eso. Pues ese contenido que lo podemos encontrar en el caso de idiomas, que se vea en un vídeo donde se explica, donde un profesor con un acento impresionante y además con unas dotes humorísticas muy buenas explica durante 5 o 6 minutos tal o cual cosa. Puede ser un vídeo, puede ser un podcast, escuchen un podcast, puede ser que lean un texto, pero que quede perfectamente claro y delimitado cuál es el objetivo de esa tarea. Aquí he puesto infografías, documentos, etc. ¿Qué y cuál es el objetivo de esa tarea? ¿Para qué? Para producir un trabajo durante unos días, una semana, 2 o 3 días, que puedan ver, leer las veces que los estudiantes quieran y, sobre todo, eligiendo un ecosistema, un LMS que sea lo más razonable posible. Y ahí, bueno, pues también tenemos para elegir infinidad, ¿no?, de recursos, ¿no? Pero, por favor, seamos coherentes, elijamos uno y, sobre todo, que integremos todo en uno solo. Ese aprendizaje previo nos debe llevar a una práctica, es decir, no solo queremos ese conocimiento teórico, queremos una práctica que puede ser no solo la realización de un cuestionario de autoevaluación, sino incluso la interacción con otros estudiantes a través de un blog o un programa de preguntas y respuestas, o incluso, si no tenemos tecnología, utilizar notas Cornell para tomar apuntes, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible, tiene que ser algo conectado un poco con la vida real, con situaciones reales, en la medida de lo posible, como vuelvo a repetir. ¿Para qué? Para que luego tengamos también capacidad de analizar qué han realizado los estudiantes. Es decir, si hemos elaborado un buen material, seguramente ese material, y ahí están la mayor parte de los recursos TIC, nos van a proporcionar unos datos muy interesantes que podemos, si realmente ha habido un buen diseño de ese material, de esa evaluación diagnóstica o formativa, nos va a proporcionar un análisis perfecto de dónde están todos y cada uno de los estudiantes en términos de aprendizaje, ¿no? Quienes se han quedado en conocimiento mucho más factual, en un conocimiento más conceptual o en uno procedimentado, o quién ya está en un nivel de dominio, bueno, interesante. Con ese estudio, con ese material, sí que puede haber una sesión sincrónica breve para afianzar, para dirigir, para coordinar, para conectar, para lo que sea, ¿no? Esto se podría perfectamente relacionarlo con una ABP, ¿no? Un aprendizaje basado en proyectos, donde toda esta información luego nos lleva ¿a qué? Pues al diseño de la ABP. Y de nuevo tenemos gran cantidad de material y de recursos para hacerlo. Y el último paso precisamente será la aplicación, y aquí podemos entrar de nuevo en entornos sincrónicos, en entornos asincrónicos, en entornos presenciales, en entornos remotos, y elegir, como he anunciado antes, quizá la mejor metodología para cada caso concreto, la metodología didáctica, ¿no? Pues, por ejemplo, últimamente llevo bastante tiempo trabajando con profesores de áreas de química, de física, y se ve que el Mastery Learning, por ejemplo, es una metodología muy interesante combinada con el Flip, precisamente para facilitar esos niveles de análisis previo de los estudiantes y que todos puedan alcanzar su máximo potencial. Pero quizá en el caso de la medicina se puede hablar más del Team-Based Learning, para aquello de que son grupos de médicos o simulan grupos de médicos que van a hacer un diagnóstico, o podemos hablar de pre-instruction, o podemos hablar de seminarios socráticos, o podemos hablar de narrativa en primera persona, o podemos hablar de Just Intent Teaching, es decir, cuáles son las 2 o 3 metodologías didácticas de tipo activo, de tipo inductivo, que mejor se combinan y que mejor pueden desarrollar el máximo potencial de cada estudiante, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede hacer en la práctica? Y vamos a acabar ya con una reflexión final, ¿no?, sobre si realmente los profesores o los docentes en general de todo el mundo, ¿no?, estamos preparados, ¿no?, para hacer, para responder a toda esta gran cantidad de desafíos y de retos que no solo hemos vivido, sino que continuamente estamos viviendo, ¿no? Y tampoco puedo dar yo muy buenas noticias, ¿no? De acuerdo con los informes del TALIS, el TALIS es como el PISA de docentes del año 2018, bueno, pues hay un gran déficit por parte de los docentes en aspectos clave como es la colaboración profesional y el intercambio y coordinación para la enseñanza, ¿no? Es decir, de alguna manera nos seguimos comportando como
unos francotiradores, ¿no? Donde estamos en nuestras aulas haciendo nuestras cosas, pero no aprovechamos precisamente las ventajas que tiene formar parte de una red, ¿no? Quizás los que estéis escuchando ahora mismo esta sesión, tanto si es en tiempo real o es de forma sincrónica, pues os sorprenderéis, ¿no? Porque no sois precisamente una muestra significativa, pero en general los profesores está demostrado, sobre todo cuanto más avanzamos en los niveles académicos, menos nos coordinamos y menos intentamos aprender unos de otros, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo la colaboración e intercambio profesional, por ejemplo, en países como México o Chile, Colombia, parece que es interesante, y en España pues estaríamos ahí más en unos niveles mucho más bajos. Datos que nos deben llevar un poquito a la reflexión, ¿no? Intercambio y coordinación para la enseñanza, pues no hay mucho intercambio y coordinación para la enseñanza. Profesores que visiten a otros profesores en las aulas con objeto de aprender. Profesores a los que invitamos a que observen nuestras clases para que ellos puedan aprender, sobre todo si son profesores nobles, pero también para que puedan mostrarnos cuestiones que podemos mejorar en nuestra propia docencia. No son prácticas habituales y yo creo que todo lo que hemos dicho antes, la cocción de los alimentos, los ingredientes, las recetas, todo eso no va a ser un hecho mientras no cambiemos este paradigma cultural que supone trabajar con y para otros docentes y aprender con y de otros docentes. Como decía antes, esto es especialmente relevante en el ámbito de la educación secundaria aquí en España y por supuesto en la universidad, ¿no? Es decir, y también yo lo llevaría al terreno de las escuelas de idiomas o a los institutos de idiomas. Creo que es algo esencial para cambiar esta cultura profesional. Eso se puede hacer de formas diferentes. Aquí reflejamos 3 dimensiones, ¿no?, de este cambio cultural para hacer una verdadera innovación y no simplemente un plato que nos haya salido bien un día, ¿no?, sino precisamente para hacer unos menús lo más personalizados posibles, los más equilibrados posibles y sobre todo mejorando nuestras capacidades culinarias cada día, ¿no? En este caso se habla de la actitud, de la norma subjetiva, del control conductual percibido. Todo esto lo ha barrido el tsunami COVID, ¿no? Cuando realmente el único elemento de cambio ha sido que había que cambiar porque no había otra forma de hacer las cosas. Creo que esto también puede ser modificado y cambiado. Y me gustaría acabar ya estamos casi en tiempo, ¿no?, para acabar esta frase de Don Norman, que decía: resulta extraño que esperemos que los alumnos aprendan y sin embargo raramente les enseñamos algo sobre el aprendizaje. Necesitamos desarrollar los principios generales de cómo aprender, cómo recordar y luego desarrollemos cursos aplicados y establezcamos un lugar de esos métodos en un currículum académico. Esto no lo dijo en marzo del 2020, lo dijo en 1980. Es un resumen de todo lo que he intentado modestamente desarrollar a lo largo de esta sesión. No solo hay que enseñarles a aprender idiomas, sino hay que enseñarles a aprender esos idiomas. ¿Por qué? Porque los escenarios son cambiantes. Quizás lo único que tenemos que tener claro es que todo va a seguir cambiando. Seguramente, esperemos que así sea, no volveremos a asistir a escenarios tan trágicos y tan convulsos como los que hemos vivido recientemente, ¿no? Pero seguramente a nivel personal sí que nos podemos encontrar con situaciones. Y sea el aprendizaje de un idioma, de una competencia profesional o de una competencia, de una actitud social, debemos estar dispuestos para aprender. Por lo tanto, esa labor del docente a la que me he referido tan repetidamente no se tiene que limitar solo al buen aprendizaje de un idioma, por supuesto que sí, sino a esa visión mucho más integradora de cómo se aprende en una sociedad tan avanzada como la del siglo XXI. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer estar con vosotros en esta sesión. Lamento mucho no haber podido hacerlo presencialmente por razones ajenas a mi voluntad, y para cualquier cuestión, bueno, pues creo que desde la organización se ha habilitado un Padlet para poder hacer preguntas y respuestas, y bueno, pues podéis encontrarme también por las redes, en Twitter, Santiago Raúl, y en prácticamente todas las redes sociales para poder consultarme, intercambiar opiniones o discrepar abiertamente de lo que yo he dicho. Así que por mi parte nada más, un placer y muchas gracias al Departamento de Filología Extranjera y sus Lingüísticas
por haber invitado a esta sesión. Hasta pronto. Bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por esta excelente presentación, magnífica presentación, no solamente en lo visual, sino precisamente en el contenido, que, bueno, particularmente a mí me va a costar, ya otras, seguro que a vosotros también, mucho tiempo digerir. Esto es como que hay que luego rumiarlo lentamente, trabajarlo y aplicarlo. Muchísimas gracias por plasmar tu experiencia y además ofrecernos un marco metodológico, teórico, que tan necesario es, ¿no? Porque nos lanzamos a la piscina, a todos los que estamos aquí seguramente nos encanta la tecnología y a veces hay que pararse a meditar y ver realmente en qué marco fundamentar todas estas acciones tan importantes para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, ¿no? Bien, pues Mercedes, Merche, voy a darte la palabra si quieres recordar, bueno, o si no lo recuerdo yo, que tenemos un Padlet habilitado para que vayáis plasmando, dejéis plasmadas ahí las preguntas para Raúl Santiago. Y también, efectivamente, como él mismo ha dicho, es muy activo en redes sociales, tiene cuenta en Twitter, tiene cuenta en LinkedIn y es muy, muy activo, o sea que no es difícil que desaparezca, así que podéis contactarle cuando y como queráis a través de las redes también y sobre todo en el Padlet para que se quede ahí todo un poco recogido, ¿no, Beatriz? ¿Estás muteada? ¿Estás silenciada? Bueno, me recuerda el chiste ese, es que lo tengo que decir, ese pantallazo que me enviaron y que habréis recibido muchos porque se hacen virales, de esas sesiones de espiritismo que se hacían en los 80, todos con el dedo, y no sé si siguen haciendo en realidad, en el medio, diciendo, o sea, las videoconferencias son como sesiones, aquellas sesiones de espiritismo. Fulanito, ¿estás ahí? Venganito, ¿me oyes? ¿Se te escucha? No te veo. Bueno, pues es así. Vale, Bea está silenciada. No, vamos a ver si conseguimos que vuelva a hablar en esta sesión. Vamos a ver. Pues no sé si voy a poder darte yo permiso, que debería. De todas maneras, bueno, mientras Beatriz superamos este mini problema técnico, tenemos un cuarto de hora, que ya han pasado 5 minutos, nos gusta ser puntuales. Vale, perdona, Marilo, Aquí no, ya está, es Bea. que he tenido que salir porque No se había pasa bloqueado nada. el chat y al volver a entrar no tenía el permiso y me he dado cuenta ahora. Nada, ya lo has dicho tú todo, simplemente sí que muchísimas gracias por vuestros comentarios positivos, preguntas y reflexiones para Raúl. Solo recuerdo que él no va a ver, seguramente en el vídeo no va a ver reflejado el chat, así que si queréis, yo de todas formas nosotras se los transmitiremos, Eso es. ¿no? Pero si queréis que él los vea, por favor, ponedlos en el Padlet. Hay un post para preguntas a Raúl y lo podéis añadir como un comentario, ¿de acuerdo? Y cualquier idea que habéis también compartido, recursos muy interesantes, lo podéis poner en el Padlet, ¿de acuerdo? Sí, Así que gracias a todos. Repositorio, nos vemos en 10 minutos. Volvemos en 10 minutos, a menos cuarto, volvemos a conectar. Hasta ahora. De este 20º seminario. Marilo. Ah, vale, está grabando. Nada, sí. Quería decirte para estar grabando. Vamos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, volvemos a recordarlo ya que ha salido que estamos grabando el seminario y vamos a continuar con el programa. En esta ocasión, bueno, recordaros otra vez que podéis acceder al Padlet para preguntarle a Raúl Santiago cualquier cuestión, que seguro que son muchas y que irán surgiendo mientras vayamos trabajando también.